Shabbat, Shabbat, Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo es día consagrado a tu Elohim. No habrá ningún trabajo alguno, ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu siervo, ni tu sierva, ni aun la bestia que habita dentro de tu territorio. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, más el séptimo Él lo consagró. Amén. Amén. Quiero darle las gracias en primer lugar a Dios que nos tiene en este lugar, en este maravilloso día de Shabbat aquí en Sucataví, Buenos Aires. Darle la bienvenida a la comunidad de apasionados por la palabra del Señor. Quiero dar también y saludar a la gente de la comunidad a través de la página de Facebook de Desafiante, a los que ven los estudios a través de la página de YouTube de Generación Desafiante y los que nos escuchan a través de Spotify. Que el Señor les recontra bendiga y el día de la fecha arranca Romanos capítulo 14 en las palabras del apóstol Pablo. Y dice Romanos capítulo 14, verso 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil y come legumbres. Y este es un capítulo ampliamente usado dentro de la teología cristiana para empezar a hablar de múltiples temas como es el de la alimentación. Pero quisiera enfocarme en lo primero que empieza diciendo, y es recibid al débil. ¿Sí? Esto es un mandamiento, eso nos llama a recibir al débil, aquel que está empezando en su palabra, los que estamos empezando en su palabra, el Señor nos llama a recibirlo. Y esto lo va a enseñar nuestro Mesías con el ejemplo de su vida. Pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? El Señor no nos llamó a contender, sino nos llamó a paz. ¿Sí? No querramos, como nos enseñó nuestro querido Ezequiel, que lo saludo, la semana pasada. ¿Se acuerdan del ejemplo que él usó? De la zanahoria en el extractor, que a veces queremos así que las personas puedan entender el mensaje. Así como cuando forzamos una zanahoria a pasar por el extractor, y queremos a la fuerza que pase. Cuando con nosotros el Señor, ¿qué hizo? Nos recibió, nos amó y nos fue enseñando su palabra. No sé cuántos se consideran que empezamos siendo muy débiles en la fe y no fue mágico. El Señor se tomó un proceso con nosotros, no sé, meses, tal vez años, tal vez décadas. Pero ¿sabes qué? Su amor estuvo ahí para nosotros. Y si Él nos manda a recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y uno lee esto y dice, o sea que los vegetarianos son débiles, está diciendo el apóstol Pablo. Y es muy importante entender a Pablo. ¿Sí? Es muy importante entender algo, ¿sí? Pablo no es mayor que la palabra del Señor, ¿sí? Lo que él dijo en su palabra es inamovible, el resto son comentarios, y Pablo está comentando acerca de esto. Entonces él dice que es débil el que come legumbres, y yo hago una pregunta honesta para los estudiantes de Sucataví, Buenos Aires. ¿Les parece que este hombre, quién es? Daniel, un joven, se cree que entre 16, 17 años, así como estos jóvenes que están aquí, él realmente decidió no contaminarse con la porción de la comida del rey y decidió comer legumbres. ¿A ustedes les parece que el profeta Daniel, aquel que en solamente 12 capítulos resume toda la historia de la humanidad y por el cual nosotros estudiando el capítulo 7 al 9 podemos saber si Jesucristo es el Mesías o no, con lujo de detalles a través de las 70 semanas, era débil en la fe? O sea, ¿les parece que Pablo está diciendo que el profeta Daniel era débil en la fe? Claro que no, claro que él no está hablando de eso, él está hablando de otro contexto. Entonces desde ahí yo tengo que entender que hay algo más que solamente comida y legumbre en lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. ¿Cuál es el contexto de este tiempo? Y es que en la época en la que viven los romanos, ¿sí? Los romanos son politeístas y uno de los cultos más comunes es el siguiente, es el de sacrificar a los ídolos la comida. Entonces tomaban un cordero, una vaca, lo que fuese, y decía, esto es para Zeus, esto es para el divino niño de la urgencia, esto es para la Santa Teresa. O sea, eso lo hacían. Entonces el que empezaba a guardar Shabbat, el que empezaba a guardar su Torah, el que empezaba a llevarse, empezaba a decir, para, yo tengo que comer eso sabiendo
que agarraron, hicieron un culto y dijeron, esta es la carne consagrada a Zeus, porque ellos tenían esos cultos de fertilidad. ¿Entienden? El apóstol Pablo, en el contexto de esta carta a Romanos, va a hablar de un punto importante, que es la idolatría. El tomar un animal y consagrárselo a un Dios falso. Entonces ahí entendemos recibir al débil en la fe, pero no para contender. Y mi pregunta es para los estudiantes de Sucata y Buenos Aires, una que me hago siempre, y es, ¿realmente qué es la fe? ¿No? Y ya sabemos cuál es la respuesta. No es lo que yo creo, lo que se me ocurre, está en su palabra. Salmo 119, versículo 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene la fe? ¿Quién sabe? Yo te digo ahora, hermano, estoy empezando y sabes que yo quisiera tener más fe. ¿Cómo hago? ¿Dónde la venden? ¿Cómo hago yo para crecer en la fe? ¿La envían por delivery? ¿Hay alguna aplicación? ¿Cómo puedo hacer para que mi fe crezca? En el caso de los que somos varones en la casa, quisiéramos verter más fe en nosotros, más fe a nuestras esposas, más fe a nuestros hijos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Quién me dice de qué forma yo puedo obtener más fe? ¿De dónde viene la fe? Muy bien. Romanos capítulo 10 y verso 17 dice, así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú ten fe, hermano. ¿Qué será eso? ¿Con qué se comerá? Hermano, es que te falta fe, ponle fe. Yo he escuchado muchas veces, ¿no? Ponle fe al trabajo. Bueno, es oír más palabra de Dios acerca de los temas, inclusive es al trabajo. Ponle más fe a eso que tú haces. La palabra dice, mira el diligente se va a sentar con reyes. ¿Cómo estás haciendo en tu trabajo? ¿Hay que levantarte con grúa? ¿O te dicen, no, este chico no para? Mira cómo está, servicial, no se mide, va y da una milla extra. ¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo? ¿Cómo estamos haciendo en nuestra familia? La palabra de Dios. A ver, si yo soy el varón de la casa, ¿yo qué debo hacer por mi esposa? Y eso es duro, porque cuando empezamos a entender la palabra de Dios, ¿sí? Queremos a veces usarla a nuestro favor. Y queridos varones, estamos al horno. Porque empezamos a estudiar qué somos nosotros y nos pone a la altura del Mesías, del hombre que amó hasta la muerte, de aquel que cuando insultaban, ¿qué hacía? Callaba. Que cuando lo escupían, pedía perdón por los otros. Que cuando pudo haber dicho, mira todo lo que hace, dice, Señor, no saben lo que hacen. Y te bajan hasta lo sumo, hasta lo más bajo. Hermano, pero estoy perdiendo mi hombría. Puedes estar perdiendo según tú algo, pero ¿sabes qué? Dios te lo va a retribuir. ¿Quieres que tu esposa esté sujeta a ti? Sujétate a Dios. ¿Es un proceso? Sí, es un proceso. Quiero decirte algo, después de 10 años casado, no existe mujer perfecta para ti. ¿Sabes qué? Pero sí puede ser una perfeccionada, ¿sí? Yo le dije a mi esposa cuando la conocí, yo sé sinceramente que tal vez no soy el hombre perfecto para ti, pero puedo lograr o llegar a serlo. Y eso va para los matrimonios jóvenes o los que están en proceso de casarse. No ande buscando una persona perfecta, ¿sí? No, ¿eres perfecto o buscas a alguien perfecto? No, busca a alguien entonado, ¿sí? Busca a tu kenegdo, dice la palabra, ayuda idónea, ayuda contraria. Hace unas semanas un matrimonio me dice, pero es que a veces somos tan distintos. Y la palabra idónea justamente dice fuerzas contrarias. Él es desordenada, ella es desordenada y yo soy ordenado. Son perfectos. No, pero él es demasiado confianzudo y yo soy muy introvertido. Son perfectos. Pero es que él afloja la plata y yo la ahorro. Son perfectos. La palabra dice que son fuerzas contrarias. Es un equilibrio. No busquemos perfección. ¿Sabes qué si busquemos? Fidelidad. ¿Sabes que tu esposa te es fiel a pesar de todo? ¿Sabes qué? Eso es lo más importante. ¿No es perfecta? Y sí, no es perfecta. Pero debe estar por encima de la perfección la fidelidad. La fidelidad es la fe, la fidelidad a la palabra de Dios. Y cuando tú empiezas a escuchar este tema de la palabra de Dios, tú empiezas a introducirte y empiezas a tener bases sólidas. Yo pregunto a la comunidad de Sucata y Buenos Aires nuevamente, ¿de qué estamos hablando en el capítulo 14 del libro de Romanos? De consagrar un alimento a un ídolo. No lo olviden, por favor. ¿Sí? No saquemos versículo de contexto. Pablo está hablando y le va a explicar en el capítulo 14 qué pasa cuando alguien consagra una comida a un ídolo. Por favor, se los pido, no lo olviden. Si yo estudio la Torá, voy a encontrarme que en Isaías, capítulo 46 y verso 9 dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. No, es que yo le tengo fe a este angelito, a este santito y yo soy Dios y no hay otro.
No hay otro Dios. No existe, no hay nada semejante a mí. Nada se le parece. Nada, no existe nada como el Señor. Él es uno, Él es soberano. Entonces, ¿qué causa eso en ti cuando tú dices, hay un solo Dios? Y te vienen y te dicen, no, es que tal, y es que el tal santito, y no, ¿sabes? Hay un solo Dios. Yo ya tengo la revelación del Dios viviente. ¿Sabes qué? Y a mí no me importa que tú vengas y digas que esa carne la consagraste a Pindorchito, porque sabes que Pindorchito es real o no. No existe. Hay un solo Dios y no hay nada semejante a Él. Y vamos a ver lo que entiende Pablo y vamos a ver por qué el tema es el mismo. Cuando le escribe el libro de Corintios a la comunidad de Corintios, 1 Corintios capítulo 10 dice, verso 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Pablo están preguntándole, a ver, agarran esta carne y dicen, ay no, al santo niño de la consagración de la Virgen, ¿eso es algo? Y dice Pablo, ¿es algo? O que sea algo lo que sacrifican a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Os provocaremos a hacer al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Pregunto nuevamente a su casa, David, Buenos Aires. ¿Cuál es el tema del cual está hablando Pablo? Consagrar la carne a los ídolos. Pablo, como lo dice en Hechos 28, no está en contra de la ley y no está hablando de las cosas que Dios ya dijo en su ley de Levítico 11 que no podíamos comer. El tema de Pablo es que coma en la carnicería sin preguntar, porque si no te vas a volver loco. Y este lo consagró al santo niño de tal, y este lo consagró a Pindorchito, y y vas a terminar trastornado y no vas a poder ni vas a saber qué comer. Pablo está hablando de eso específicamente, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Verso 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. ¿Ven? O sea, está clarísimo que de lo que está hablando Pablo es de la comida sacrificada a los ídolos. Entonces, ¿qué se hace? Yo te agarro el pedacito que está aquí y te lo explico. Mira, hermano, aquí dice, todo lo que ponga delante, comedlo. Entonces, si te ponen rata, si te ponen una cucaracha, cómetela, hermano, por motivos de conciencia. Estamos sacando el contexto de Pablo. Pablo está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. ¿Ven cómo se tuerce la escritura? Sin embargo, el 28 nunca te lo leen. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. ¿Cuándo? Escuchen bien. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino del otro. Si así alguien te dice, no, hermano, no comas esa carne porque esa carne... Bueno, sabes que no la comas, no por ti. Tú ya sabes qué cosa. Que esos dioses no son nada. Que esa cosita en la pared que dice que es el santo tan, no es real. Eso es business, dinero, comercio. Pero si alguien te dice, un hermano, no comamos ahí porque ahí resulta que hicieron la ouija y la macumba, no lo hagas. Pero no por ti, por esa otra persona. Ay, este hermano no entiende que Dios es uno solo y soberano. No lo hagas. No por ti, por otro. Y dice 30, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquellos que doy gracias? 31, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, y no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, yo voy a poner un ejemplo que a veces se pregunta mucho. Muchos cuando llegan las festividades me empiezan a preguntar, ¿sí? Es mi percepción, ¿sí? Es lo que he podido ver en su palabra, ¿sí? Pero si alguna persona piensa distinto para mí, como lo dice en la palabra, yo lo respeto, ¿sí? Pero ¿no les pasó muchas veces entender el contexto de Pablo en estos momentos?
Aquellos que hemos entendido la revelación del Dios viviente y que sabemos que esos ídolos nada son. Y sabemos que el día domingo, que es Sunday, que significa día del Dios Ra, porque Constantino amaba o exaltaba el sol. O sea, si una persona empieza a estudiar en domingo, nosotros sabemos, o sea, que el Señor separó el día sábado. Después hay fiestas, no, que celebran la Navidad porque Jesús nació el 25 de diciembre. O sea, ya sabemos que Jesús es imposible que haya nacido en diciembre, por una cuestión lógica de que cuando estaba naciendo había pastores, y en diciembre en Israel hace tanto frío que ningún pastor sacaría sus ovejas a pastar. Eso lo sabemos, sí, lo sabemos, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, si esta persona te está invitando y en su corazón, ¿sí?, lo que quiere realmente es acercarse a ti, tú puedes tener dos actitudes. Es decir, yo no voy a ir porque esa comida está consagrada ahí, en todo eso, al ídolo, al pino, y a eso es Nimrod, eso es Amirami. Tú puedes hacer todo eso. Está bien, esa es tu decisión y lo puedes hacer. Es más, si alguien te dice, hermano, mejor no vayamos, bueno, como dice la palabra, considéralo y no lo hagas, no seas piedra de tropiezo. Pero si no, no seamos débiles, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que estas festividades son algo? ¿Son reales? ¿Realmente todo esto de la Navidad es algo real? No lo es. Nosotros estamos seguros en el Mesías. Y si muchas veces alguien con todo su corazón prepara algo para nosotros, ¿no iremos a su casa? ¿No estaremos dispuestos para ir? Sé que hay mucha religiosidad en esto, y aquellos que amamos al Señor y estamos volviendo a las raíces hebreas dicen, sí, hermano, pero no está Navidad, no está el cumpleaños, no está el Día de la Madre. Sí, es cierto, pero esos dioses nada son. Nada son. No, que yo no voy a esa casa porque celebran tal cosa. Miren, no me vean a mí, vean a nuestro ejemplo. Un hombre llamado Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, está caminando y ve a un hombre publicano, pecador, creador de impuestos, pequeño, llamado Zaqueo. Él está angustiado, quiere conocerlo. Él quiere salir de donde está, no sabe cómo. Se sube a un árbol para verlo. ¿Y qué dice el Señor? Zaqueo, Zaqueo, bájate de ahí, porque esta noche cenaré contigo. ¿Saben? Te soy honesto. Zaqueo lo recibió en su casa. Tal vez él no tuvo el tiempo ni siquiera de arreglarla, tal vez como pensó que era lo correcto. Pero ¿sabes qué? El Mesías no dejó de ir. El Mesías fue a su casa y tal vez estando en su casa, llenándole de amor, recibiéndole, ¿sabes qué? No siendo piedra de tropiezo, él ayudó a Zaqueo. ¿No me creen? Vayan conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 11 y verso 19. Y vino el hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Ay, Señor, si tú supieras quién es esa mujer que te toca, no lo dejarías. Y sí, el Señor nos ha llamado a estar apartados, pero ¿sabes también a qué nos llamó el Señor? Dice, id por las ovejas perdidas de la casa de Israel. No, hermano, es que a mí me he sacado. Ve. No confundas las cosas. Y ese mismo ejemplo le está pasando al apóstol Pedro, y lo hablaremos más adelante. Verso 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para estar firme. Y aquí quise hacer un paréntesis para explicar lo que está pasando, y es que es importante aclarar que lo que está aconteciendo en este capítulo no enmarca a cristianos y judíos. O sea, todo el lío entre la cristiandad y los judíos aquí no ha pasado, sino que dentro del mismo judaísmo de la época existían disyuntivas sobre interpretaciones de la Torá en cuanto a los alimentos. ¿Por qué? Quiero pasar a explicarlo. Los esenios, por ejemplo, una comunidad muy celosa que se fueron a vivir lejos, estuvieron viviendo en Qumran, ahí apartados. Ellos, por ejemplo, miren lo que dice. Y Jesús dijo, en su creencia, no matéis ni a hombres ni a animales, ni siquiera al alimento que llevéis a vuestra boca. O sea, para los esenios, uno tiene que ser vegetariano. Entonces quiero que entiendan que en la época en la cual Pablo está escribiendo, había gente que solamente comía
vegetales. ¿Por qué? Porque decían, no, hermano, mira, esto es a los ídolos, tantas cosas. Nosotros, para no armar lío, ¿qué hacemos? Somos vegetarianos. ¿Sí? Esto es algo que pasaba en la época. Mira lo que dice, 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y aquí se saca de contexto este versículo y dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Y dice, ahí está. ¿Yo qué hago guardando Shabbat, que es el día sábado, el viernes en la noche? No, aquí dice que si yo no lo hago para el Señor, lo hago. Y uno saca de contexto totalmente lo que está hablando. Y Pablo de lo que está hablando es específicamente de lo que habla el Talmud, en el Tratado de Beitzá, en la sección 16a. Dentro del mismo judaísmo hay dos casas más importantes, Shammai y Hillel. Shammai era muy observante y decía, el Shabbat es lo máximo. Hay que guardar Shabbat a todo lo que da. Y es lo que dice este tratado, donde dice, Shammai adornaba y coronaba el Shabbat Kodesh, el santo Shabbat, en forma superlativa. Cuando se le presentaba un buen animal, lo compraba, pero no lo comía diciendo que sería bueno para Shabbat, en honor del Shabbat Kodesh. Sacrificaban el primero para comerlo y el segundo, el mejor, lo dejaban para Shabbat. De esa manera tenía en cuenta para toda la semana el Shabbat Kodesh. Entonces, él decía, un día es el importante. El día de Shabbat, ese es el día más importante. Pero miren lo que pasa más adelante. Hillel decía que un judío tenía que tener verdadera fe en el Creador, que llena todas sus necesidades para cada día por separado. Porque escrito está en la palabra, bendecirás al Señor día por día. ¿Ven? De lo que está hablando Pablo es de esto. De que unos fariseos, una casa de fariseos decía, usted tiene que guardar solo el Shabbat, hermano. Solo el Shabbat tiene que guardarlo. Y la otra decía, hermano, usted viva cada día como si fuera Shabbat. ¿Sí? Está bien, el Shabbat empieza el viernes en la noche y esa noche, pero ¿sabes qué? Le doy una mejor alternativa. Vívalo cada día, bendiga al Señor cada día. Usted coma bien todos los días, pero ¿sabes qué? Bendiga al Señor. ¿Entienden? Ese es el lío. No están hablando o estando en contra de la Torah, simplemente está pasando eso. Entonces, entendiendo eso, entendemos lo que Pablo dice en Romanos 14, verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, Shammai, decía Shabbat es Shabbat y el resto no es igual. Otro juzga iguales todos los días. Hillel decía, todos los días deben ser Shabbat. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Para mí el Shabbat es lo máximo, Señor. Ahí está. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que dice, bueno, mira, es verdad que Hillel dice que todos los días son iguales, pero yo no hago caso de ese día. Para mí el Shabbat es el día, listo, no hay problema. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, tanto Shammai como Hillel, está perfecto. Uno consagra el Shabbat y la otra casa de fariseos decía, no, todos los días tienen que ser Shabbat. No importa, cada uno esté plenamente convencido. Y esta niña lo va a ejemplificar y va a cerrar lo que yo quiero explicar. Y ella dice, amigos, ¿no? Es absurdo pensar que Pablo dice, el que obedece a Dios y guarda Shabbat, para Dios lo hace. Y el que no obedece a Dios y no guarda Shabbat, para Dios también lo hace. O sea, ¿te suena lógico eso? Que el apóstol Pablo está diciendo, el que obedece a Dios, para Dios lo hace. Y el que no obedece a Dios, para Dios lo hace. Aleluya, amén. O sea, totalmente sacar de contexto de lo que está hablando Pablo, de cómo fueron tan influenciables estas dos casas de fariseos, aún de los mismos que practicaban en Roma. Verso 7 de Romanos 14, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. 8, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 13, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.
14. Y yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pregunta para el grupo de Sucadaí Buenos Aires nuevamente. ¿De qué se trata el tema de Romanos 14? Sacrificar la comida a los ídolos. Entonces está diciendo, nada es inmundo en sí mismo, aunque tú lo sacrifiques a un ídolo, aunque tú vayas a una casa y hayan hecho un festín en honor a tal santo, nada es inmundo en sí mismo. La carne que el Señor ya dijo en Levíticos 11, que era pura, que era consagrada y que se podía comer, lo es. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. No, hermano, yo mejor me abstengo y no vaya. Listo, hermano, ¿está bien? No, hermano, es que usted es débil en la fe. Usted no sabe que Dios es el único Dios real, verdadero. Hermano, no, váyale a su Biblia. Para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas más conforme al amor. Ay, este hermano no sabe que pegarse una copita de vino es hasta digestivo. Una cervecita está documentado por la medicina que es digestivo. No, hermano, es que dice no embriagaréis. Y no me voy a embriagar, hermano. Entonces empiezas a contristar a tu hermano. Ojo, con poner tropiezo al ciego, dice la palabra. Alguien que está empezando, que no ve bien, no pongamos tropiezo. Yo sé, por ejemplo, que una copa de vino no va a pasar nada. Yo lo sé, estoy convencido en el Señor. ¿Y qué pasa si te encuentras a alguien que está saliendo del alcoholismo, por ejemplo? ¿Qué vas a hacer? No, hermano, es que usted no tiene la revelación del Dios viviente, entonces yo me echo una copa. Si ese otro hermano vas a servir de pie de tropiezo y todos los días no vas a parar. Esa persona no va a saber parar. Entonces, ¿qué hago? Me abstengo. ¿Ven? ¿Ven? Por eso dice, recibid al débil en la fe. Él nos está llamando a ser comprensivos a los demás, ¿sí? A no ser de piedra de tropiezo. O tú lo entendiste a la primera. O tú estabas y de repente, ojo blanco, hermano. No, Génesis y Apocalipsis, no, y lo entendí todo. Hermano, ya lo entendí todo. Nos costó, fue un proceso. Hay que recibir al débil en la fe, no para contender por nuestras propias opiniones. No es para eso. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pregunto nuevamente a la comunidad de Sucadaí Buenos Aires, ¿cuál es el centro de Romanos 14? Dar comida consagrada a los ídolos. O sea, no permitamos que por eso alguien se pierda. Si alguien dice, no quiero comer eso, ¿por qué? No lo haga, hermano. No, a mí no me gusta ir a esas cosas porque... No lo haga, hermano. No, yo no puedo tomar ni siquiera la cerveza. Bueno, hermano, no lo haga. Recibamos al débil en la fe. No sea pues vituperado vuestro bien. O sea, tras de que lo has traído a la observancia de la Torá y estás enseñando y él dice, wow, qué increíble, ay, cómo sabe, ay, hermano, usted la verdad que a mí me inspira, hermano. Y de repente paso y a este hermano lo encuentro, no sé, en una reunión media pagana, así. Uy, Dios mío, y se me va a caer. O lo veo con una cerveza en la mano. No seamos de tropiezo, seamos cuidadosos, ¿sí? Porque todos fuimos débiles en la fe. Todos fuimos y empezamos de a poquito y nos costó. Entonces seamos cuidadosos de nuestra propia condición para con los demás. De eso se trata esta carta, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Total, cuando venga el reino, todo va a ser kosher. Te estás armando tanto lío, si cuando ya venga el Mesías, todo se va a poder comer. Entonces, ama sin condición, ama sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Ve por los que necesitan, ve por las ovejas perdidas, da tu tiempo, da todo lo que tenga, invierte en lo que la polilla no corroe y lo que el orín no daña, que es su palabra, es ir por la gente. Verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Qué comida? La consagrada a los ídolos. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Todas las cosas a la verdad son limpias. Y me encanta porque esta nena siempre lo explica, ¿no? Ella te mira y te dice, todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Qué es la verdad? La suma de su palabra. ¿Qué salmo? 119, verso 160. Entonces, todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Cuáles cosas son limpias? Las que el Señor ya dijo que son limpias. Pero volvamos al punto de esta carta. Comida sacrificada a los ídolos. No se está poniendo en duda la palabra de Dios. O sea, todas las cosas son verdad, son limpias. O sea, la carne,
aunque te la consagren a lo que quieran, ¿sabes qué? Él dijo que eso te lo podías comer y se va a poder comer. No hay algo mágico, no, yo ahora oro en esta carne y la carne se trastorna y cuando te entre te va a hacer dañar, y el Señor dijo, no es malo lo que entra, sino lo que sale de nuestra boca. Pero sin embargo, te van a sacar versículos como este, y está lleno. No, pero déjame mostrarte en 1 Timoteo 4 lo que dice la palabra del Señor. 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, de la observancia, de la fidelidad a la palabra de Dios, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Interesante esto. ¿Ustedes han escuchado movimientos que te dicen, ¿quieres servir a Dios? No te puedes casar. Una cosa es el don de abstinencia que dijo Pablo, me gozo en el Señor. Otra cosa es que venga un sistema y te diga, ¿usted quiere ser el sumo, el mero aquí? No se puede casar. Wow, de eso está hablando aquí. Para que con acción de gracias, verso 3, participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias. 5, y pongan mucha atención, por favor. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, yo me voy a comer algo, Señor, bendícelo. Amén. Sí, Señor, gracias. Pero dice que, ¿cuál es la segunda parte? Por la palabra de Dios. Ahora, yo me pregunto al igual que este nene, ¿dónde dice en la palabra de Dios qué alimento me puedo comer? Hermano, ok, yo voy a orar por este pedazo rico de ratoncito que me voy a comer. Pero en la palabra también, ¿dónde dice? El segundo requisito en la palabra, ¿dónde está? Y es lo que dice, acompáñenme al libro de Levítico, capítulo 11, dice así. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y diles. ¿Sí? No es la ley de Moisés, es el Señor hablándole a Moisés. Estos son los animales que comeráis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y solo voy a mostrar unos cuantos, 3. De entre los animales, todo lo que tiene pezuña hendida y que rumía, comeréis. 4. Pero de los que rumían o que tienen pezuña no comeréis. Estos, el camello, porque rumía pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. 5, el conejo, porque rumía pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. 6, asimismo la liebre, porque rumía pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. 7, también el cerdo, porque tiene pezuñas, si es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Yo hago una pregunta, Sucada de Buenos Aires, ¿la palabra de Dios va a pasar? Es lógico que yo les diga a ustedes, es que pasa que Dios, ¿se acuerdan que Dios había dicho esto? Pues ahora me mandó a decir que ya no, que se equivocó. Y que ya no, y que eso ya pasó. ¿Les parece lógico eso? Que cuando Él diga, ¿saben? La palabra dice que volverse atrás es pecado. Por eso los que dijimos sí, estamos en el horno. Es una decisión contigo y Dios. ¿Sí? No es tú y tu esposa, olvídate, saca a tu esposa ahí. Eres tú y Dios. En el otro lado sí es tu esposa y tú. Pero tú, varón, eres tú y Dios. Ese pacto. En el momento que fallas, rompes tu pacto con Dios. Entonces, pedir perdón y reedificarte y querer hacer las cosas bien, está bien, hazlo con tu esposa. Pero ¿sabes qué? El primer lugar es para Dios. Ve a Dios, conságrate a Él y ¿sabes qué? Él va a sanar. Él va a terminar de hacer todas las cosas. Pero nosotros, varones, estamos llamados a consagrarnos específicamente y solamente a Dios. Ahora, ¿qué hace la cristiandad? ¿Qué hace muchas veces? Dicen, no, mira lo que pasa en Hechos, capítulo 10, verso del 9 al 17. Ahí está, ahí dice que Pedro pasaba lo mismo que tú, judaizante, que el Señor le mostraba todos estos animales que según Levítico 11 tú dices que no se puede comer, y muchas veces le digo, yo no digo, lo dice el Señor Dios eterno en su palabra, y le dice, Pedro, mata y come. ¿Cuántas veces se lo dijo? 2 veces. Pedro, mata y come, Pedro, mata y come. O sea, dice, no puede ser, dice, Señor, yo no he comido cosa inmunda. 10 años habían pasado desde que el Mesías se había ido. O sea, 10 años después de que el Mesías se fue, Pedro seguía diciendo, yo no he comido cosa inmunda. Y ahí te dicen, ¿ves? Dios está haciendo limpios a todos los animales. Pero mira lo que dice realmente en el contexto. Hechos, capítulo 10 y verso 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío. Mira lo que pensaba Pedro decir. Para Pedro, él era judío. No, hermano, ¿Pedro era judío? Sí, no puede ser. Los judíos mataron a Jesús. Bueno, Pedro era judío. Y Pablo también era judío.
En teoría sí, realmente es de la tribu de Benjamín, pero sí, era judío. No, hermano, no me diga eso. ¿Y los primeros discípulos de Jesús? Sí, también eran judíos. ¿Cómo? ¿Y los de Pentecostés que recibieron los 3.000 y sobre toda la nación de la tierra eran judíos? Sí, también. No puede ser. 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero mira lo que dice, él entendió. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El lienzo que estaba viendo Pedro, no estaba hablando nuevamente de los animales, sino que así como hay animales que son inmundos, como la palabra dice, ¿sí? Los gentiles tenían ese prerrogativo. Dice, no llames inmundo lo que yo estoy transformando. Aquellos que venimos de un contexto sin pacto, un gentil, sin Dios, Él nos está haciendo parte. Y miren, verso 29, si no me crean, sigan leyendo conmigo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, la hora de la oración, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. 32. Envía pues a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Y pongan atención. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aquellos que estábamos sin pacto, lejos de Israel, que no teníamos acceso, el Señor envió a estos 12 por nosotros a pescarnos, nos envió a buscar ovejas perdidas. 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, abre la boca y dice Pedro, imagínense, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación que se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no estaba hablando de animales. Dios estaba hablando de personas, de gente. Pero ¿qué hacen? Toman una parte, te la tuercen y te pierdes de esto riquísimo, que es entender que su palabra no se contradice, que lo que Él dijo, Él lo hará. Y aquellos que estamos sin pacto, sin Dios ahora, tenemos un nuevo hogar. Y le pasa lo mismo a nuestro Mesías. Está comiendo con las manos aparentemente impuras. Y Él dice, no hay nada impuro en sí mismo, todas las cosas a la verdad son limpias. Ahí está, el Mesías dijo, todo es limpio. Pero miren lo que dice realmente Mateo capítulo 15, verso 2. El contexto de esto es, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Todo el contexto de esto de que sí, que lo malo, lo que entra, lo que sale, que todos los alimentos, y así pasó declarando Jesús que todos los alimentos eran limpios, no tenían nada que ver con comida, sino una práctica muy común, que pueden verla en el Shulchan Aruch, que era el lavamiento de manos, el netilat yadayim, 3 manos sobre la mano izquierda, 3 manos sobre la mano derecha, porque pensaban en su cultura pagana realmente, cuando vinieron de Babilonia, que había espíritus chocarreros, que si tú no te lavas las manos de forma sacrificial, te entraba por el cuerpo y te hacía hacer cosas malas. Y justamente el Mesías le dice, no es malo lo que entra, sino lo que sale del corazón. Eso es lo que te hace daño. Entonces el Mesías, como me encanta esta imagen, él dice, ¿qué parte de no he venido a abolir la ley no están entendiendo? Mateo capítulo 5, verso 17, él dice, ¿qué parte? O sea, ustedes han visto un cronograma que dice, cuando ustedes están saliendo de una salida y dice, si usted llegó hasta aquí de la vuelta, si usted llegó hasta acá, vuelta en U, que los regresa al lugar. Bueno, este debería ser el versículo de nuestra vida. Cuando alguien nos empieza a hablar, a ver, ¿qué parte de que Él no vino a abolir la ley y los profetas no estoy entendiendo? Si me están diciendo que es así, regreso nuevamente. Verso 21, Romanos 14, bueno es no comer carne, ni beber vino. Ahí está lo que estamos hablando. O sea, no es malo en sí mismo beber vino. El Mesías bebió vino. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que tener cuidado que nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Ay, ese hermano está bebiendo tal cosa. Y bueno, él lo ha decidido así. No hay nada en sí mismo. Lo que está mal es embriagarse. Pero hermanos, nuevamente, recibimos a los débiles en la fe.
Seamos amorosos, ¿sí? No sirvamos de piedra de tropiezo. 22, ¿tienes tu fe? Te pregunta el apóstol. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mira, aquel que duda con lo que come. ¿Y saben qué? Hoy mi labor es esa. Hoy este perro del pastor quiere ladrar y morder las patas de las ovejas para decirle, ¿sabes qué? Quiero que dudes sobre lo que comes. Quiero que dudes por lo que dice su palabra de Levíticos 11. Quiero que pienses que Dios te ama tanto, así como yo amo a mi hijo, que cuido lo que él come. ¿Sabes qué? Yo soy minucioso en lo que mis hijos comen. Quiero siempre lo mejor para ellos. ¿Sabes qué? Dios es igual. Dios es mejor que nosotros. Y dice, duda sobre lo que come, es condenado porque no lo hace con fe. ¿Qué es la fe? La fidelidad a su palabra. Entonces, a ver, hermano, ¿dónde dice Dios, mi Padre, qué alimentos me puedo comer? ¿Dónde están? Yo quiero aprenderlos. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tú no estás estudiando la palabra y no entiendes que qué es pecado, Primera de Juan, capítulo 3, y verso 4 dice, todo aquel que transgrede la ley comete pecado, porque el pecado es transgresión a la ley. Listo. Fácil y sencillo. Pero si les queda alguna duda, ¿sabes qué? Quiero sumarla este día. No quiero que me crean a mí, quiero que crean en la Escritura. Por favor, acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 66 y verso 14. Esto es el reino milenial, esto es el Mesías de Israel viniendo. Y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano del Señor para con sus siervos será conocida. Y todo el mundo, amén, gloria a Dios, viene el Mesías, wow, es increíble. Pero mira lo que dice, y se enojará contra sus enemigos, verso 15, porque he aquí que el Señor vendrá con fuego. Escuchen, pongan mucha atención, ¿quiénes serán los enemigos de Dios sobre los cuales vendrá con fuego? Y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. 16, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Wow, viene el Señor y escucha esto. 17, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros los que comen. Pongan atención, por favor, estamos terminando su carta de Buenos Aires, pongan atención. Dios está en su palabra diciendo cuáles son los enemigos de Dios, contra quién vendrá la ira, y Él lo está describiendo. Miren, ¿cuáles son estos muertos del Señor que serán multiplicados? Verso 17, los que se santifican y los que se purifican en los huertos. Es muy común hacer altares, cultos, religiones en base a la agricultura. No, es porque la madre naturaleza. Entonces esto era algo muy común, de hablar de la agricultura. No, ahora le declaramos todo este huerto a tal Dios para que nos ayude con la fertilidad. Y dice, escuchen lo que dice acá, uno tras otro. ¿Cuál es esta característica de este pueblo? Los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice el Señor. Y en una versión internacional dice, y ellos perecerán. ¡Wow! O sea, de tapa a tapa el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Me importa mucho tu alimentación, me importa mucho, ¿sabes qué? Porque yo soy santo y ustedes tienen que santificarse aún en lo que ustedes comen. Él quiere lo mejor para nosotros y está identificando a este pueblo. Yo sé que no tengo dificultades con la gente que ama al Señor y los que están viniendo aquí a su casa de Buenos Aires, pero esto sí es para aquellos que están escuchando por primera vez. ¿Sabes qué? Lo único que me interesa es darles la duda. Hoy leyeron conmigo en Isaías que el Señor lo está diciendo. Lo leímos en Levítico. ¿Sabes qué? Lo único que te digo, ¿sabes qué? ¿Tienes dudas? Es perfecto. Busca su palabra. Búscala. Ten ese comezón de oír y por agradarle. Pero sobre todo quiero terminar con la última diapositiva para aquellos que estamos en este camino. La palabra dice en el libro de Corintios, capítulo 13, y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia. Hay gente que dice aquí, ay hermano, es que yo no sé tanto. A mí me gustaría predicar más, me gustaría saber más, hermano. Usted me entiende, ¿no? Porque cuando le hablo a la gente es como que la lengua se me mueve y a veces digo cosas, pero usted me entiende, ¿no? A mí me gustaría tener más. Yo quiero decirte algo, la palabra dice que aunque tú tengas profecía, que aunque tú entendieses los misterios y toda ciencia, imagínate,
y tuvieses toda la fe, toda la fidelidad, hermano, yo cumplo todos los mandamientos escritos en el Señor, aleluya. De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿De qué nos sirve tanto conocimiento? ¿De qué nos sirve? Oye, hermano, ahora sí estoy guardando Shabbat, no como estos pecadores. O sea, no sirve de nada guardar Shabbat si no guardo en amor. No sirve de nada que yo esté guardando la fiesta del Señor mientras critico a otro que celebra una fiesta pagana así, pero que nosotros también lo hacíamos. ¿Cuántos celebraron Navidad? ¿Quiénes son esos pecadores que celebran Navidad? Levante la mano. ¿No? Todos lo hicimos. ¿Sí? ¿Y saben qué? Este capítulo nos está diciendo, ¿los ídolos son algo? No, no son nada. No son nada. Si esa persona te está buscando, te está llamando, ven, te invito a mi casa, y cuando vas entrando tiene puros muñecos arriba, hermano. Y es una comitiva. San dice, San cachetún, San cachetán, San. Ay, no, hermano, yo no puedo entrar a esa casa inmunda que está ahí. Pregúntale a Pedro, pensaba lo mismo. Yo, como tú sabes qué abominable es que un judío entre a la casa de un varón gentil, y el Señor dije, no llames inmundo lo que yo ya purifiqué. Bendigo el día que esa persona que Dios puso en mi vida, mientras yo le hablaba de idolatría, en vez de cortarme el cuello y decirme, eres un vil pecador, ¿sabes qué? Me abrazó y me empezó a caminar en el Señor. Qué bueno que esa persona no se revistió de religión. Tal vez, no sé, tal vez no estaría aquí. Bendigo a la gente que Dios usó en amor para guiarme a su palabra. ¿Sabes qué? Porque finalmente las ovejas escuchan la voz de su pastor. Y mira, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Familia, no sirve de nada, chicos, no sirve de nada tanto conocimiento, tanto si no empezamos a amar sin condiciones, a ir, a estar, escuchar. Para estar listo y a presto. Recuerden que el Señor nos envió a muchas cosas, pero Él dijo, id por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ay, hermano, es que a mí me gusta andar con las ovejas encontradas. Sí, yo lo sé, es increíble estar aquí, al lado de gente que ama al Señor. Wow, es una bendición, ¿sí? Dígamelo a mí, que hace una semana estuve con una persona que vino y estuve y tenía como mi misma mente, y es como que mi mamá y mi papá habían tenido otro hijo, sí, de otra nacionalidad, y 3 días increíbles, 3 días estudiando su palabra, increíble. ¿Y sabes qué? Cuando esa persona se fue, dije, bueno, a respirar profundo otra vez, porque ¿sabes qué? El Señor nos envió por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Tenemos que ir en amor. ¿Sabes por qué? Porque Él también fue por nosotros. Nadie aquí se puede llenar la boca diciendo, no, hermano, la verdad que Dios me buscó porque yo era espectacular, impecable, hermano. Él fue cuando éramos sus enemigos. ¿Sí? Las ovejas ni saben que están perdidas. Pero ¿sabes qué? Tenemos que amarlo. Si no tenemos amor, nada somos. Señor, esa es nuestra oración. Padre, es verdad, Señor. Nosotros te amamos, Señor. Y a causa de ese amor, guardamos tus mandamientos, Señor. Tu Torá, tus mandamientos, tu Torá no nos salva, Señor. Nos ha salvado el sacrificio del Cordero. Pero, la Torá y cumplir sus mandamientos es la evidencia de que yo he sido salvado por la sangre del Cordero. Porque aquel que te ama, guarda tus mandamientos, Señor. Condúceme día a día, Señor. Dame un mandamiento a la vez, Señor, porque estoy deseoso. Soy como el hijo agradecido con el padre que le dice, ponme a hacer algo, yo te ayudo, lo más pequeño, Señor, aquí estamos. Muéstrate a nosotros, Señor. Nos hemos vuelto a ti. Vuélvete a nosotros. Amén. Quiero darle gracias a Dios por este maravilloso tiempo de estudio bíblico, a la comunidad de Sucat David Buenos Aires por haber venido a este lugar para estudiar de su palabra, a la gente que nos ve a través de la página de Facebook, a través de YouTube y por los audios de Spotify. Que el Señor los recontra bendiga y que podamos ser las ovejas que escuchan la voz del buen pastor. Shabbat Shalom.